Cambiemos el sistema. Pareciera como si los políticos y dirigentes de ahora fueran sociópatas que consideran como su derecho el apropiarse de todo lo que está a su cargo. Gente que ya no tiene límites, miente sistemáticamente y no respeta a sus semejantes ni a sus gobernados. Comencemos la observación crítica de paradigmas que conlleva el cambio del sistema que actualmente nos rige, para ver si podemos hacer algo. Esta renovación es muy necesaria y parece ser ya una realidad próxima, al analizar las tendencias de las reacciones frecuentes de los ciudadanos del mundo, que han empezado a entender que quien los dirige, no gobierna para bienestar de los ciudadanos, sino que no busca otro bien que el suyo propio. Y los recursos que deben usarse en el bienestar común de la sociedad, cada vez más resultan en arcas privadas, además, con la máxima desfachatez. Todo eso ya se ha vuelto visible gracias en mucho a la tecnología y a gente como Snowden y Assange que se sacrificaron de por vida en aras de la verdad. Así que el cambio de sistema que necesitamos debe hacerse ya y no tiene por qué ser doloroso. ¿En qué consiste básicamente? En quitar el engaño y la corrupción de toda actividad pública o privada. Así de simple. Nuestro objetivo aquí es desmenuzar las instrucciones para que sea más fácil a cada uno entenderlo e implementarlo. Por ejemplo, la educación debe abandonar la mentira de que el profesor es sabio y el alumno ignorante. La política no puede hacerse para el propio provecho económico, ni para obtener poder sobre sus opositores y rivales. La medicina debe ejercerse para curar, no solamente para diagnosticar. Y nunca se hará como negocio. La investigación y la ciencia no pueden avanzar de manera oculta a la gente, ni puede estar al servicio de los poderosos para doblegar cada vez con más éxito al ciudadano común. La religión debe abandonar sus dogmas y sus métodos para atemorizar y manipular. Ningún hombre es superior a otro y no hay representantes por derecho propio, ni intermediarios de Dios en la tierra. Debe primar la colaboración para un avance rápido de la humanidad, pues todos tienen algo que aportar. La maravilla es que, en este preciso momento, un porcentaje del conocimiento está disponible para todos y queda más fácil darse a conocer, pues el Internet impide que alguien atesore toda la información. Además, es muy fácil mediante las redes sociales, que funcionan desde la base de la pirámide social, publicar malos manejos y denunciar hechos dolosos que antes jamás habrían visto la luz pública. En ese sentido vivimos en un momento privilegiado. Sin embargo, ya apareció la contraoficial a la libertad de expresión, que se manifiesta mediante la censura, la burla y la vigilancia de canales especializados en denunciar las famosas fake news. Sitios oficiales que dicen que es cierto y que no. Sitios que denuncian y acaban con la honra de quienes se atreven a hablar en contra de la narrativa oficial. Ante este obstáculo, debemos ser inteligentes y precavidos con el lenguaje público. Así que, si bien nos va, y podemos entre todos cambiar un poco la situación, en el nuevo sistema, no prosperarán industriales que vendan productos dañinos al consumidor ni al ambiente. Ningún negocio podrá basarse en fórmulas deshonestas. Será imposible ocultar una actividad contaminante, porque todos estaremos pendientes de nuestra bella naturaleza. No la llamemos ambiente porque han degenerado demasiado ese término los políticos, los activistas fanáticos y los antihumanistas. Si podemos cambiar un poco las cosas, no habrá ciudadanos de segunda ni poblaciones abandonadas en escasez, donde los abusos y el sufrimiento se vuelvan costumbre. Los periodistas deberán ser analistas racionales e imparciales de las noticias, pues estas serán conocidas por todos, desde su fuente, casi instantáneamente suceden, sin filtros ni tergiversaciones. Además, como antes, buscarán ellos mismos las fuentes. No como sucede ahora que todos los noticieros vienen de una sola organización monopólica, dejando a los tristes periodistas como simples lectores de noticias. Los padres serán autónomos en la educación, maestros y ejemplo de sus hijos.
conservando los valores que se han conquistado lentamente a lo largo de la historia y que no pueden aparecer como equivocados, de un momento a otro. Los niños serán niños y las niñas serán niñas, como Dios manda. Pero si hay alguna excepción, se le tratará con tolerancia. Pero nunca propugnando por invertir los valores de manera general, porque la gente no es tonta y tiene un límite para aceptar el absurdo. Los gobiernos deberán ser honestos ejecutores de la voluntad de los ciudadanos. Así las masas conscientes evitarán con ahínco las guerras y promoverán en lo posible el diálogo. Las armas no pueden ser un negocio normal y aceptado. No es posible que hacer elementos para que se quite la vida sea un renglón económico importante. El conocimiento estará disponible para todos y la música será libre y armoniosa, sin permitir estereotipos degenerados a la juventud, quien debe ser libre para ser como su personalidad la impulse, sin imposiciones. Los bancos dejarán de ser manipuladores financieros y se modificará el concepto de crédito que es un sistema de despojo a los asalariados. Las personas no fingirán más, trabajando en algo que no les interesa, sino que podrán utilizar sus aptitudes libremente, sin angustia por el sustento. ¿Y cómo funcionará entonces la economía? ¿Cómo viviremos en el día a día? Pues no hay otra opción a la de que el gobierno coordine y auspicie, como le corresponde, y las actividades básicas de la población. Como antes lo hacían los emperadores y reyes de la antigüedad, que se desvivían por el bienestar de sus súbditos y eran amados por su pueblo. De manera que nosotros tenemos que cambiar este sistema voraz, que solamente enriquece a unos pocos y que se burla de las naciones y la gente sencilla. Debemos hacer este mundo más vivible y más humano. Porque, también es cierto que si las cosas están como están, es porque lo hemos permitido con nuestra desidia y nuestro desinterés. Hemos delegado nuestros derechos, y hemos facilitado a gente deshonesta nuestro control para su propio beneficio. Cambiemos de forma de pensar primero, estando atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, que no es de manera alguna casual ni aleatoria. Y modifiquemos nuestra actitud, aunque sea en pequeños detalles de la cotidianidad, necesitando cada vez menos del sistema y atándonos menos a él, en lo posible. Busquemos nuestro alimento en la comunidad cercana. Tratemos de cultivar en nuestro pequeño espacio. Demos tiempo de valor a nuestra familia y organicémonos en comunidades autosuficientes. Se acabó la época en que, desde arriba, se nos decía lo que teníamos que hacer, sin saberse claramente cuál era el enfoque ni con qué intención nos daban cada instrucción. Seamos críticos con cada anuncio, utilizando el sentido común. Para lograr ese cambio de sistema y de paradigmas, recordemos que la libertad es el bien más preciado que tenemos. Nada es más importante que ella, y no se puede sacrificar por aparente bienestar ni por ninguna otra compensación. No es necesario perder los adelantos tecnológicos ni el bienestar que, como humanidad, hemos alcanzado. Solamente cambiar su utilización, para que realmente sea a favor de la gente y no para alienarla. Hay gente pensante aún. Hay sabios. Y hay mucha gente buena y bien intencionada, lista para apoyar a una nueva humanidad. No nos rindamos. Y si te gustó el desarrollo de este tema, suscríbete, dale like y compártelo para que la plataforma nos recomiende a más gente. Muchas gracias, y mucho ánimo. No todo está perdido aún.